Hermano, ¿ahí logran ver la diapositiva? David, se ve el fondo de tu celular, más no la diapositiva. Ok, ¿y ahora? Ahora sí. Ok, listo. Bueno, hermano, buenas tardes, Shabbat Shalom. Señor le guarde y les bendiga. Chao, Eh, chao. Vamos a hacer el estudio entonces de la Parashá y Haftará número 3, que se titula Let Leja, que traducido es Anda a pesar de ti o para ti. Obviamente en el orden que tenemos, la traducción primera que le hacen es Anda a pesar de ti y pues eh, esperé conseguir una enseñanza muy parecida a un salmo que estudiamos con nuestro pastor José Alfredo acerca de perseverar como congregación, como pueblo del Padre, pese a lo difícil que siempre nos cuesta estar unidos como comunidad, ya, pese a nuestro orgullo, a nuestra altivez, a nuestra manera de ver las cosas y que pese a la madurez que el Padre nos haya llevado en cuanto al crecimiento espiritual y en cuanto a obediencia a su palabra y la madurez que debemos alcanzar, siempre van a haber diferencias. Entonces, espero conseguir una enseñanza así. Posiblemente la logre enseñar así, pero he encontrado muchos datos muy interesantes en este capítulo que vamos a estudiar, en este segundo tema de la Parashá número 3 y, y la Haftará número 3. Entonces, el título es Leja, traducido es Anda a pesar de ti o para ti. Y quiero enfocarme más que todo en algunos temas que hemos estudiado bastante, que sea un tema que se ha masticado mucho y que vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos aprendido de ese tema y vamos a mirar qué nos aporta este capítulo 13 del libro de Génesis, que es el que vamos a estudiar, porque la paracha está ubicada desde el libro del capítulo 12 del libro de Génesis hasta el versículo 27 del capítulo 17. Y vamos a concluir en la Haftará, aunque voy a tomar textos tanto de introducción como conclusión de la Haftará, que está ubicada a partir del versículo 27 del capítulo 40 del libro de Isaías y culmina en el versículo 16 del capítulo 41 del mismo libro. Entonces, como os decía, este segundo tema, perdón, en la paracha número 13, en la paracha número 3, que vamos a estudiar el capítulo 13 de Génesis, que serían unos temas, serían planes. Y obviamente vamos a mirar dos temáticas. Vamos como que a interpretar, o les voy a enseñar cómo fui bendecido por parte del Padre con este capítulo, la manera en que vamos a ver esta paracha, con estos dos puntos de vista, los planes de nosotros y los planes del Señor. Como le digo, son temas que hemos venido teniendo presente aún en las enseñanzas que hemos hecho a lo largo aun cuando estábamos en la cristiandad, los planes de nosotros y los planes del Señor, y obviamente cómo el Padre interviene. Y pues tiene que ver un poquito con el capítulo de la paracha, anda a pesar de ti o anda para ti. Y obviamente tiene que ver con todo el bienestar que el Padre tiene preparado para nosotros una vez nos llama y nos da la capacidad a nosotros de atender el llamado. Entonces, planes humanos, planes del Señor, son las dos maneras en que quiero mostrarles este capítulo número 13. Entonces, como como versículo introductorio, como les decía, les traje este versículo que hace parte de la Haftará número 3 también, que está ubicada en Isaías 40, donde dice, Isaías 40, versículos 30 y 31, donde dice, aún los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor tienen nuevas fuerzas, disculpe, aquí se me pasó la diapositiva, retoman vuelo como las águilas, corren y no se fatigan, andan y no se cansan. Entonces, mi querido hermano, haciendo como que una introducción con este versículo y sobre todo con la paracha pasada habla de, obviamente, el inicio, uno de los inicios cuando desafortunadamente Abraham empieza
obedeció al Señor y llega al territorio de Egipto, donde desafortunadamente se dejó llevar por el temor y pues cometió un error. Cometió un error y pese a eso, pues el padre respaldó los planes que tenía para con Abraham. Se encontró con un Egipto que tenía temor del Señor y que pese a eso, pues el padre lo libró de una posible sentencia que podía sufrir en la tierra de Egipto, a raíz de que obviamente él mintió acerca de su matrimonio con la que presentó como su hermana. El padre intervino porque, vuelvo y les digo, se encontró con un Egipto que, si bien en esta época podíamos encontrar un Egipto lleno de todos estos dioses y todas estas costuras paganas que tenían ellos, encontramos que el Señor se les presenta en sueños a este faraón, al faraón de esta época, y pasó de que, de que el Señor se le revela y le muestra a Faraón el error en el que estaba cayendo, y ahí vemos que aún Egipto fue atacado por plagas, y pues en la paracha pasada, una de las frases que más me quedó presente es, hombre, ¿cómo se habrá sentido Abraham? Y seguramente nosotros hemos experimentado algunas veces cuando cometemos errores, cuando precisamente nos dejamos llevar por nuestras emociones, porque como bien he enseñado en repetidas ocasiones, que si bien el miedo es una reacción natural de nuestro ser como seres humanos, y que lo malo es caer en la cobardía, que el miedo nos debe llevar a tomar precauciones, ¿ya? El miedo como tal no es malo siempre y cuando nos lleva a la precaución, no a la cobardía. Y desafortunadamente Abraham, como nosotros, cometió un error como todo ser humano, y pues llegó a dejarse llevar por este miedo, lo invadió la cobardía y pues usó la mentira. Y esa mentira pues obviamente fue desvelada por el Señor en sueños a Faraón, y pues este tomó medidas pacíficas, pese a que Abraham había recibido bastantes bendiciones de él y obviamente del pueblo. Abraham, como vamos a ver en el capítulo 13, él sale con bastante dinero. Hay algunos comentarios que afirman que él eh, en este aspecto superaba las cantidades, como que decirlo unas 20 veces, a lo mínimo con lo cual se podía considerar una persona rica en esos tiempos. Entonces pasa, mis queridos hermanos, que una de las conclusiones que les compartí cuando estudiamos, porque esta paracha la vez pasada la hice bastante resumida y esta también la trae un poquito, pero la vez pasada más que todo fue por el tema de que estábamos estudiando dos parachas a la vez. Estudiamos la 3 y la 4. Y obviamente de este capítulo 12, una de las cosas que me impactó y que hoy en día recuerdo con claridad es el tema de que obviamente Abraham fue llamado por el Señor, y una de las promesas es que fue escogido para bendecir a todas las naciones de la tierra, pero que obviamente empezando Abraham, no teniendo la madurez que después va a manifestar, y que en este capítulo vamos a mirar uno de esos rasgos de esa madurez que Abraham va tomando. Obviamente el hombre se equivocó y pues pudo haberle pesado mucho el tema de que, hombre, fue llamado por el Señor con un pacto que iba a ser de bendición. El Padre iba, como siempre, los planes del Padre es bendecir a toda la creación, y pues él fue tomado. Y pues obviamente tuvo que ser muy duro para él, que pese a que el Padre lo llamó para esto, sus acciones, sus planes, su reacción ante las circunstancias que el Padre lo estaba llevando, lo llevó pues precisamente a que Egipto fuera condenado, fuera disciplinado por el Padre, porque no solamente fue la advertencia que el Señor le advirtió al faraón acerca de que su matrimonio no era legítimo con la supuesta hermana de Abraham, sino que también estuvo el tema que hubieron plagas, que atacó, el Señor atacó con plagas también en esta época de Egipto, y se puede repasar en el versículo, en el capítulo 12 de Génesis. Ya, entonces, una de las cosas que a veces, no sé si algunos de ustedes experimentaron, yo en su momento también lo experimenté, hombre, que uno se acerca al Señor y pues espera hacer las cosas bien, comete un error, y desafortunadamente se tiene que decir, se tiene que reconocer, porque obviamente es una de los ejercicios que se debe hacer para reconocer los errores y superarlos, y reconocer las fallas.
Y me sonaba mucho esa exhortación mucho que hace el apóstol Pablo cuando dice que por causa de nosotros el nombre del Señor fue blasfemado. Y obviamente son cosas que pegan fuerte, pero que también edifican, queridos hermanos, y pues como bien también dice la palabra, todas las cosas que le suceden a los hijos del Señor, pues le suceden para bien. Respecto a eso, obviamente tengo una anécdota de una persona que eh, conoció del Señor, conoció muy poco del Señor, porque estoy muy de acuerdo con una declaración que hizo una de mis hermanas en su momento que tuvo una conversación, que obviamente los que se apartan del Señor es porque realmente lo han conocido muy poco. Pues esta persona lo conoció muy poco. En su momento yo tuve la oportunidad de apoyarlo cuando personas se vinieron a quejar conmigo acerca de su comportamiento. Y obviamente le dije, hombre, tienen que tenerle paciencia porque esto de las cosas del Señor no es fácil. Y pues él está reaccionando como en su momento reaccioné. Está reaccionando como una reacción, entonces entiéndanlo, compréndanlo, verá que más adelante el hombre va a mostrar una madurez, seguramente les va a pedir disculpas por las declaraciones que hizo acerca de su comportamiento y pues ustedes van a mirar que la gracia del Padre está sobre. Lamentablemente esta persona pues no siguió perseverando en los caminos del Señor, pese a que tuvo bastante apoyo de sus pastores y desafortunadamente no se apartó de los caminos del Señor y pues estoy seguro que sus pastores están orando mucho por él. Yo también lo puedo decir, en su momento, pese a que se había apartado, yo me había relacionado bastante con él porque tuve una buena relación de amistad con su esposa actual hoy, y pues todo está en la soberanía del Padre. Entonces, como les digo, hermanos, son cosas que golpean. Esa anécdota que les cuento pues, son cosas que recuerdo a raíz de estas experiencias que uno tiene y pues la madurez que obviamente después el Padre entrega, parece que cada vez que uno aprende más, pues uno se siente un poco más ignorante. Ya, es decir, yo estoy bastante agradecido con el Señor de este ministerio que se me ha, que se me ha entregado, de enseñar la palabra. El servirle al Señor lo ayuda mucho a uno a mantenerse alejado de tentaciones, a mantenerse mucho, o sea, el ministerio, el Señor lo usa mucho para uno dar ejemplo, pero obviamente en toda esta experiencia que he tenido, eh, lo, termino de no estar convencido que es por gracia, que es la gracia del Padre que los mantiene a uno fortalecido en medio de las diferentes tentaciones que el mundo constantemente lo está bombardeando a uno. Ya, porque obviamente para la gloria del Señor, yo siempre me sentí persuadido de que conocí al Señor a compartir la hora, a compartir. Desde la cristiandad, pues eso se enseñaba mucho, pese a que algunos hermanos lo tenían como uno de los ministerios, es decir, que si una persona servía en la congregación administrando, pues ya estaba cumpliendo estaba cumpliendo su rol dentro del pueblo del Padre. Y todos estamos llamados a compartir. Yo sentí ese llamado desde un principio cuando conocí al Padre. Y me acuerdo que fue más Mila la que me invitó a la congregación, que desafortunadamente no se congrega con nosotros todavía, pero que en las pocas veces que he podido hablar con ella, pues ha crecido bastante y pues yo le he manifestado en su debido momento el agradecimiento porque obviamente como le comparto, para a veces no discutir mientras comparto la Torah, yo siempre digo, hombre, lo mejor que le puede pasar a nosotros, a uno como ser humano es conocer del Señor y uno haga lo que haga, los errores que cometa en esta vida, pues uno no se puede apartar del Señor. Entonces, el servirle al Señor me ha ayudado mucho a mantenerme, a ver la fidelidad del Padre y que eso me confronte y pues perseverar en lo que el Padre nos ha encomendado. Entonces, cualquiera sean nuestros planes, cualquiera sean nuestras decisiones, pues el Padre tiene control de todo y pues nosotros vamos a desanimarnos, vamos a experimentar, si bien se podría decir, decepciones, vamos a experimentar eh, tristeza, agobios, rechazos, cualquier tipo de situación que nosotros presentamos, hombre, el Padre es maravilloso y se va a manifestar y pues va a levantarnos, que pese a nuestros planes, pese a todo lo que nosotros por ese agradecimiento que sentimos delante del Padre,
y queramos avanzar en servirle, en llamar a los demás al arrepentimiento. Primeramente, obviamente, la obra del Padre. Segundo, pues estamos llamados a planificar, a hacer planes, pero como, bueno, ayer sucedió algo en el inicio ya con la familia. Ayer combinamos el libro de Ruth. El libro de Ruth solamente trae 4 capítulos. Culminamos y para cosas del ahí mismo lo dije porque sucedió ahí mismo. Para cosas del Señor, se activó de la nada un video de nuestro hermano Eric. Se activó de la nada. Cuando ya terminé de hacer la oración, que terminamos el libro de Ruth, el capítulo 4, se activó un video de la nada de YouTube de una de las enseñanzas de nuestro hermano Eric, que él está compartiendo como que con inicio de Shabbat con todas las personas que se conectan por mí también con él. Él está estudiando los 613 mandamientos y tocó la parte donde estos hermanos estaban estudiando la parte donde, hombre, aquellos servidores del Padre, ministros que estaban atendiendo un caso social dentro del pueblo y no tenían como que la claridad del asunto, pues tienen que recurrir pues, a los ministros que eran sus jefes en ese orden que el Padre les pone. Y sobre todo que el Padre creo que si bien da estas instrucciones una vez, el suegro de Moisés pues le da las instrucciones a Moisés. Hombre, Moisés, mira, no te pongas a atender tú todos los asuntos, llama a personas sabias y divídelo y los asuntos más difíciles pero los que te traigan a ti. Entonces, algo que me gustó mucho y que me pareció muy parecido al material con que mi pastor José Alfredo dio el estudio del Salmo, es que el pastor Eric pone la Biblia en hebreo, aún con los nicudos, pone el hebreo aún con los nicudos y empieza a leer y empieza a explicar pues algunas palabras claves para entender. Y pasó de que algo que me gustó mucho es el tema de que a veces nosotros siempre reconocemos que hacemos estudio de la Torah y pasamos por alto la profundidad de ciertos versículos y que más adelante pues nosotros lo vemos y nos maravillamos y pues la gloria es para el Señor y ese tema. Y pues está el tema del Turín y el Urín, muchas manifestaciones que el Padre hizo en toda la narrativa, desde Génesis hasta Éxodo, y cómo el Padre, aún en toda la narrativa general de la Biblia, cómo el Padre se manifiesta en diferentes circunstancias. Y pues cuando yo expliqué esto en una de las parachás, pues yo pensaba mucho en eso, en que se manifestaba que pese a la Torá, pese a la gran profundidad que habían llegado muchos de los que son nombrados, sobre todo en Hebreos 11, la profundidad del conocimiento que habían adquirido, sobre todo Abraham, pues de ahí el Padre se manifestaba y pues revelaba algún asunto. Y me recuerdo que en una de esas parachas, pues yo dije, hombre, hay veces que el Padre cuando había un asunto que no era revelado, era porque posiblemente esta persona que cometió ese error, que era culpable, tenía un trato personal con el Señor y pues el Padre había derramado su compasión sobre él para que tuviese la oportunidad, obviamente, de reparar su error y que no fuera sentenciado, si bien si fuera un pecado que lo podía sentenciar de pronto a responder económicamente por lo que hizo o responder con su vida, porque como bien sabemos hay mandamientos que ya recurren es a pena de muerte. Entonces, ¿qué me gustó de este video que de repente se activó? Fue el tema de que el pastor Eric cuando explica un término en hebreo, disculpe que no lo recuerdo, era que ¿cómo es que se llama? Todas esas interpretaciones, todas esas revelaciones exclusivamente tenían que ver con lo que ya se había establecido en la Torah, con cada uno de los mandamientos. Y se refería explicando, porque le explicó bastante profundo, yo acá tratando de resumir el tema, porque apenas por la introducción, pasa de que resumía, hombre, que todo lo que le entendí y lo que siento que el Padre también me reveló es que a veces nosotros pasamos por alto estos pequeños, esos versículos que tienen mucha profundidad y que a veces tienen una respuesta a muchas situaciones que nosotros vamos a vivir. De eso en su momento, en una de las playas también expliqué acerca del tema de eso que el Padre procura que nosotros aprendamos de cada enseñanza, porque precisamente son circunstancias que vamos a vivir y que necesitamos capturar esa enseñanza para poner por obra más adelante, porque son circunstancias que vamos a vivir, que ese
eso que el Padre se procura que nosotros aprendamos, pues nos va a servir para hacerle frente de manera aceptada a esa situación. Ya como bien se ha entendido, se ha enseñado, lo recalca la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, de que, hombre, no hay excusa. No hay excusa y hay que someternos a juicio del Señor porque no hay excusa para nuestro mal comportamiento, para nuestros malos procederes. Hombre, el Señor pone la prueba y con la prueba pone también la salida y pone la solución. Y desde antes nos preparó. Desde antes nos preparó para nosotros ejercer de manera aceptada el debido proceso que nos enseña la Torah para nosotros glorificar por medio de nuestro testimonio el nombre del Señor. Pero que desafortunadamente por nuestra humanidad, por nuestro miedo, pues terminamos haciendo cosas contrarias a lo que el Señor nos establece. Y pues de buena somos que por la gracia del Padre somos redimidos de nuestro error y pues el Padre nos vuelve a llevar a esas situaciones para que obviamente reflejemos la obra que Él presentó, porque como bien hemos aprendido, yo soy de los que he entendido, nuestro pastor nos ha recalcado, hombre, lo que sucedió va a volver a suceder y es esa obra que el Padre procura aún en las circunstancias que cada uno de nosotros verdaderamente aprendamos en la práctica. En la práctica lo que hemos aprendido, porque nosotros como seres humanos somos muy buenos para aprendernos la teoría, pero el tema de la práctica, las emociones a veces nos juegan en contra y pues no ejercemos lo que nos compete, lo que no sabemos de memoria, lo que en su momento nosotros como ministros enseñamos y alzamos la voz y nos emocionamos y le damos la gloria al Padre, pero que en su momento a veces también a nosotros se nos chispotea. Se nos chispotea y pasa de que somos víctimas aún de nuestro ego y el Padre obviamente nos confronta bastante fuerte para edificarnos para bien. Entonces, mis queridos hermanos, esto como introducción para que, porque obviamente como les decía, voy a ser bastante resumido en esta enseñanza y pues quería como que ampliar un poquito la manera en que quiero que veamos este capítulo 13 y que pueda yo transmitirle todo lo que el Padre me pudo haber enseñado en este capítulo. Entonces, les invito a todos en sus lugares donde estén, que por favor en reverencia oremos al Señor y pues pidamos que sea Él hablándonos y edificándonos para toda buena obra. Entonces, en reverencia, querida familia, oremos. Amado Padre, Señor, nos presentamos una vez más delante de ti, dándote gracias por tu amor y por tu bondad, dándote gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido en este día, que pese a las circunstancias que estamos padeciendo respecto a la prudencia que estamos teniendo en las festividades de la ciudad de Cartagena, te pedimos que nos ayudes a valorar este día, a tenerlo como usted lo demanda, como un día solemne, un día de mucho respeto, de mucha honra, en la cual usted apartó desde la fundación del mundo para que tu pueblo en tu nombre se congregara. Hoy en día, para tu gloria y para tu honra, tenemos la facilidad de estas tecnologías para mantenernos, pese a la distancia, mantenernos unidos en coinonía, Señor, gozándonos en cada una de estas enseñanzas, por la cual, Señor, tú nos has bendecido en este día y que con ella nos preparas para toda buena obra. Nos edificas, nos confrontas para toda buena obra. En el nombre de Mesías te rogamos, te pedimos que sigas confrontando nuestros corazones, que sigas llevándonos a esas circunstancias que nos forjan, Señor, que usa para forjar nuestro carácter, para forjar nuestro crecimiento y que cada día, Señor, si bien sea poco, avancemos a la estatura del varón perfecto. De tal manera que te consigas con un pueblo con acciones justas, con una novia ya revestida de acciones justas, ataviadas, preparadas para las bodas del Cordero. En el nombre de Mesías te damos las gracias. Amén. Listo, querido hermano. Entonces entremos en materia. Son pocos versículos que tiene este capítulo, son 18 versículos, pero muy enriquecedores. Y pues vamos ya con la introducción que avanzamos, pues vamos a avanzar acá en los siguientes versículos. Entonces tengamos presente estos dos temas acá. El tema de los planes que hacemos nosotros y los planes que vienen de parte del Señor. Y algo que quiero recalcar fue eso que sucedió ayer en el inicio de Shabbat, y es reconocer de que ya todo está escrito en la Torah. Ya todo está escrito allí. Listo, que el Padre se manifiesta porque el Padre sabe lo que hace, que obviamente viene a nuestro socorro y pues nos muestra con sus manifestaciones sobrenaturales lo que ya estableció en su Torah y que nosotros de manera didáctica en esa circunstancia pues aprendemos. Entonces están los planes de nosotros, que no es malo hacerlo, pero que tenemos que tener presente que tienen que estar bastante lo más ligados a la Torah posible. Obviamente no las vamos a saber todas,
pero tenemos al Señor que reposó su poder sobre nuestras vidas, su rúa sobre nuestras vidas, que se la sabe todas, porque en ese devocional que hacemos diario, pues vamos y sobre todo las enseñanzas que, por ejemplo, hacemos los martes con nuestro hermano Wilson, y las diferentes enseñanzas que podemos tener nosotros individualmente con los diferentes referentes que nos recomienda nuestro pastor, lo que hemos hecho de Shabbat en Shabbat, con todas las enseñanzas que ya están montadas en nuestro canal, pues usar todo eso, pedirle mucho al Padre que nos ayude a aplicar lo que hemos aprendido, y que el gozo que dijo hermano es superior cuando lo aprendemos de manera teórica, cuando lo ponemos a la práctica. El gozo es extremadamente superior, mi querido hermano, extremadamente superior a, a cuando lo entendemos teóricamente. Y como en su momento lo dije, dos hermanos que en su momento se encontraron en conflicto, el Señor, yo oré mucho por eso, y pues una de mis declaraciones fue, hombre, el Señor va a usar eso para glorificarse. El Señor va a usar esta dificultad para glorificarse, porque estoy bastante convencido, ya estaba convencido, y posteriormente mi pastor José Alfredo tuvo esta enseñanza acerca de perseverar pese a nuestro orgullo, a nuestra dificultad de ser unidos, de vivir en unidad como pueblo. Avanzar, perseverar. Y necesariamente esperé que este capítulo de la Biblia tuviera eso, y pues espero no verme, ¿cómo es que se llama? Delengado de lo que el Padre me quería revelar, pese a que valoro mucho esa enseñanza, la recuerdo mucho. Entonces, la idea es que, hombre, el Padre se glorifique pese a nuestros errores, pero que nosotros, cuando el Padre nos fortalezca, nos lleve a esa madurez de avanzar, y poner en práctica lo aprendido, pues no dejemos de lado verdaderamente nos gocemos en que por poner por obra lo que de pronto por nuestras habilidades, de nuestras capacidades receptivas de aprender la teoría, pues lo llevamos a la práctica, que el gozo, lo digo porque me ha pasado a mí, sé que he conversado con muchos de ustedes y se han gozado mucho más cuando esto se pone en práctica. El gozo es superior cuando lo ponemos en práctica. Entonces, planificar, hombre, siempre tener plan, pero que sean bastante estructurados con la Torah y con todo lo que el Padre ha procurado que cada uno de nosotros individualmente hemos aprendido. Y obviamente la idea es que a la final esos planes se alineen a los planes del Señor. Se alineen, hermano, a los planes del Señor. Entonces, aquí está Génesis 13. Ya pasó lo que les comenté un principio, y recordamos acerca de la paracha pasada, acerca de la experiencia que tuvo Abraham en Egipto, y todo lo que pudo haber lamentado acerca de su comportamiento, pero pese a ese, el Padre ejecutó sus planes. Él salió financieramente hablando bien, terminó siendo una persona bastante rica, porque muchas de las posesiones acerca de viviendas que pudo haber adquirido, pues las tuvo que vender y salir, porque eso obviamente es lo que le demandó el faraón de la nación de Egipto en ese momento. Entonces, aquí dice, subió pues Abraham desde Egipto hacia el Neguet, él y su mujer y todo lo que poseía, y Lot con él. Y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Obviamente él había recibido muchos de estos artículos, sobre todo ganado, plata y oro, por medio del faraón de Egipto, cuando obviamente su hermana, su supuesta hermana, según era comprada para casarse con el faraón. Pero también tienen que ver con toda la venta que él hizo, cuando obviamente las posiciones a cuanto a vivienda, sobre todo vivienda y territorio, hizo cuando vivió su pequeño lapso ahí en Egipto. Entonces, obviamente también había adquirido, ahí obviamente no, en este versículo no lo detallan, pero había adquirido sirvientes, esclavos, todo ese tema. Y pasó de que esto, con los comentarios que encontré, superaba alrededor 20 veces de lo básico que tenía que tener una persona para considerarse rica. Pese de que Abraham, en cierta medida, y sobre todo en los estudios que hemos venido haciendo con nuestro pastor, no era que había salido pobre de allá también, tampoco del territorio de Ur de los Caldeos, ¿ya? Entonces, subió pues Abraham desde Egipto hacia el Neguet, él y su mujer. Uno de los comentarios que encontré acerca de Neguet, que quiere decir mediodía, es un término hebreo,
Porque recuerden que el hebreo no es que sea una lengua nativa de Israel, sino que las letras del hebreo vienen de civilizaciones anteriores y pues que el pueblo lo hablaba, pero usó estas letras para expresar lo que hablaba, para expresar lo que hablaba. Es decir, con eso tenemos que salirnos un poquito de la religiosidad y de pronto la emoción que sentimos cuando aprendemos hebreo y nos fascinamos de cómo el Padre usó este idioma para dejar secretos bien guardados que nos ha venido, por su gracia nos ha venido revelando, pero que crean los hermanos que me embarazaba a mí y me desengañé, que el Señor pudo haber tomado, hoy en día pudo tomar el español y pudo habernos mostrado la hermosura de su bondad y de su gracia manifestada. Entonces, tenemos que madurar en esa parte. Nuestro pastor en un principio nos habló de esto, de que las letras del hebreo, el alefato que hoy en día conocemos con que se usó para escribir la escritura y el pueblo relacionarse de manera literal, de manera literaria, fue el alfabeto, para hacerme entender, o el alefato, que se usó para ellos escribir el idioma que ellos hablaban, ya, porque las letras del hebreo no son nativas del hebreo. O sea, no es las letras que usaban los hebreos, por lo menos Abraham, para escribir y relacionarse, ¿no? Eran letras de civilizaciones que ellos lo usaron para escribir con la manera en que ellos hablaban. ¿Ya? Y que obviamente toda la riqueza que ha tenido este idioma es a raíz de la Torá, es a raíz del mensaje que el Señor plasmó por medio de sus servidores y que hoy en día nosotros hemos heredado como simiente, no tanto de Abraham, y como bien también lo aprendí en uno de los estudios de esta paracha, que en realidad cuando se habla de la simiente de Abraham no se está hablando de que biológicamente tengamos que venir de Abraham, pese a que la biología ya habla de que, como en su momento se lo compartí, la biología habla de que nuestro ADN ya toda la raza humana está mezclada en un 80%, que lo que determina nuestro físico hoy en día es el 20% de nuestro ADN, porque el 80% de nuestro ADN está mezclado. Pese a que obviamente, como en su momento también les compartí, encontré una hermana de Puerto Rico que ella explica la teoría, las profecías de manera literal, tal cual como lo estipula, como lo dictan los profetas. Ya. Y obviamente me he encontrado que listo, uno no se va desde la literalidad, uno no se va a la literalidad porque tiene obviamente la ventaja de la revelación de nuestro Salvador por medio del Evangelio, la manera en que sus servidores, los apóstoles, pues vienen y redactan muchas cartas que mastican bastante la Torá, y pese a que también tenemos el tema de las profecías que también se han venido estudiando, todo el tema de Apocalipsis, las profecías que están en Apocalipsis, que pese a que entendemos con un libro bastante simbólico, también se está cumpliendo muchas cosas al pie de la letra como se están dando. Y pues esto obviamente me ha ayudado a saber empalmar y a no enredarme tanto en muchas cosas que he aprendido acerca del tema de las profecías, sobre todo cuando profundicé bastante con todo el material que mi pastor en su momento me compartió cuando me entregó este ministerio acerca de la Haftarah, que maneja bastante profecía. Listo, nosotros tenemos la facilidad, como les decía, de la revelación del Mesías por medio del Evangelio, de que los apóstoles masticaron el Antiguo Testamento. Disculpen aquí, esto se volteó. Bien. Entonces pasó de que todo eso está empalmado y pues sí, se puede cumplir de una manera literal y eso obviamente glorifica al Padre, pero que nosotros como pueblo Padre tenemos que estar centrados también en las profundidades, el crecimiento en todo lo que esto ahonda. Yo le digo, el Señor puede coger cualquier idioma y hermosearlo como hermoseó el hebreo, porque lo usó simplemente para su bondad. ¿Cuántas veces nosotros aún en la cristiandad, cosas que hoy en día todavía atesoramos porque no están deslingadas de lo que el Padre nos ha venido revelando y que lo aprendimos netamente del español, de las traducciones del español, y que seguimos avanzando porque el Padre por medio de este idioma, de estas letras que no son nativas del hebreo, pues vienen a seguir, el Padre nos ha permitido tener todo este conocimiento y a seguir avanzando en todo lo que hemos venido aprendiendo. Entonces, subió pues Abraham desde Egipto hacia el Neguev, él y su mujer y todo lo que poseía, y Lot con él. Y Abraham era muy rico en ganado, en plata y oro, y en sus travesías anduvo del Neguev
hasta Betel, al lugar donde al comienzo había plantado su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí por primera vez. Entonces pasa de que estos lugares obviamente entregan entregan un mensaje acerca precisamente del crecimiento que uno tiene delante del Padre, porque el tema de Neget significa mediodía, y habla mucho del proceso que tenemos en el crecimiento del Padre, acerca de que sobre todo lo que habló mi pastor en el estudio de los Salmos, acerca de nosotros ser luz, y que en realidad la luz que nosotros somos, no nos podemos dejar engañar, es la luz. Nosotros somos como que rechinadores de la luz que el Padre irradia en nosotros. Como en su momento también lo compartí en la paracha, en primer tema de la primera paracha, acerca de que, hombre, el sol irradia luz, y que esa luz pues le da vida al planeta Tierra, y que se ha tratado también de encontrar vida en otros planetas de nuestro sistema solar, ya que nos enfrascamos en Marte y toda la cantidad de engaños que se ha querido hacer, se ha querido dar acerca de todo, según que se han encontrado ruinas en el planeta Marte, y pues todo eso ya la misma Torá había ha dado por medio de las profecías todo el engaño que iba a haber en todo ese tema. Pero que el Padre aún así nos exhorta a que seamos luz en este mundo lleno de tinieblas, y cómo el comportamiento de los cuerpos celestes pues dan testimonio de su creador, y cómo aún en ellos está escrito la Torá, su comportamiento está escrito la Torá. De Génesis, pues obviamente todo lo que yo les pude haber enseñado, y todo lo que pues en el libro, en la carta a los filipenses, pues nos exhortan a hacer luz. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí Abraham había llegado a un punto, a un neget, que significa mediodía, y era el proceso en el cual uno va avanzando de ser reflector de la gracia que el Padre derramó sobre nuestras vidas. Ese crecimiento que poco a poco, porque, ojo, como bien lo explicó mi pastor, aquí nosotros vemos una historia como que una detrás de otra, pero obviamente aquí pasaron una bastante cantidad de años, una cantidad de años bastante considerable, en la cual obviamente Abraham había crecido como persona, como servidor del Señor, y pues obviamente precisamente se tocan estos temas, y se escriben estos lugares, y que el Padre lo lleva a este proceso de manera también didáctica. Neguer, que significa mediodía, y después llega a Bet-El, que ya sabemos que aún de la cristiandad, pues ya sabemos qué significa, ya, que hace referencia precisamente a vivir bajo la luz del Señor. Recuerden que la palabra Bet tiene que ver con casa, que lo aprendimos mucho, sobre todo en estos temas de las fiestas de Sukkot. La palabra Bet es como que una chocita, ya, Bet-El, que tiene que ver con la luz, ya vivir bajo esa presencia del Padre, que habla más adelante de un tabernáculo, de un lugar o de un templo donde el Padre ahí va a hacer habitar su nombre, y que como le decía, los primeros privilegiados en vivir en medio de eso eran la tribu de Leví. Pero que obviamente todo esto habla del proceso que Abraham iba a seguir, iba a avanzar en cuanto al crecimiento del Padre, y el tema de ser reflector de la luz, de la gracia que el Padre derramó sobre él. En la paracha, el primer tema de esta paracha, repasamos 3 contextos fundamentales, que es la compasión, la gracia y la salvación. Y todo eso pues está bastante entrelazado con el término de Shalom, y todo lo que hemos aprendido, sobre todo en el pastor José Alfredo, que en su momento profundizó este tema, esta palabra que abarca también, si bien en la Torá, en el día de la Torá, también abarca todos estos temas fundamentales: vivir bajo la gracia del Padre, y pues ser vocero de su luz, ¿ya? Entonces sigue diciendo versículo 3, dice: y en su travesía tuvo del Neguer, que significa mediodía, hasta Bet-El, que significa vivir bajo la luz del Padre, para después ser portador de esa luz y reflejarla a los demás, rechinarla hacia los demás, dice, al lugar donde al comienzo había plantado su tienda, entre Bet-El y Ai, al lugar del altar que había hecho allí por primera vez. Sin volumen, no escucho. Hermanos, disculpen, ¿solamente fue mi hermana Doris o también fueron ustedes? Yo te escucho. Se escucha ¿Ustedes bien, me escuchan bien? Ah, bueno, listo, bien. Sí.
aquí me adelanté por tocar la pantalla. Bueno, listo, entonces pasa de que a eso es lo que se refiere estos versículos. Toda la profundidad que allí se encuentra, dice, al lugar del altar que había hecho allí por primera vez, y allí Abraham invocó el nombre del Señor, es decir, presentó una ofrenda, llegó ahí a ese lugar, venía de ser una persona edificada, venía de venir de lugares que el mismo nombre hablaba de su proceso de crecimiento delante del Padre, y pues de ahí para adelante tenía que edificar. Y aquí pues Abraham va a cometer muy pocos errores a raíz de todo ese crecimiento que representaban estos lugares, y o sea, representaban el lugar que él vivió. Obviamente tenía que seguir creciendo, ya sabemos todo lo que habla después Hebreo, cuando Abraham esperaba era la Jerusalén celestial, que aún como nosotros deberíamos sentirnos extranjeros en este mundo, porque bien el Mesías ora por nosotros y dice, hombre, nosotros, el Mesías ora por nosotros y dice, hombre, ellos están en este mundo, pero no son de este mundo. Obviamente habla de ya la madurez que había adquirido Abraham acerca de que se sentía extranjero en este mundo, aun cuando llegó a la tierra de Canaán se sentía extranjero, ya, porque era un lugar que si bien el Padre iba a amar un tabernáculo, un templo, iba a hacer habitar su nombre, iba a poner por heredad, todo eso apuntaba, todo esto era sombra de lo que ha de venir. Todo esto era sombra de lo que ha de venir. Entonces, el lugar, obviamente, una persona muy madura hoy presentó una ofrenda delante del Padre. Ya, dice también Lot, que iba con Abraham, tenía rebaños y vacas, ya, y tiendas. Para ellos, pues dice, pero aquella tierra no daba abasto para que ellos habitaran juntos, porque su posesión era mucha y ya no podían estar juntos. Eso te pasa, que hermano, que cuando a veces las cosas no alcanzan, enseñar soluciones, que nosotros como pueblo, si bien debemos andar en unidad, pero que también tenemos la responsabilidad, en cierta medida, si se puede decir, de dividirnos, pero para el tema de ir a predicar a las naciones la Torá. Y en cierta medida esto se cumplió, porque Lot, pese a todo lo que sufrió, y pese a desafortunadamente que lo que le pasó a su esposa, lo que vivió con sus hijas, era una persona que hizo lo que hizo fue precisamente por las emociones que experimentó y que no pudo controlar, pero que el Padre en su momento ya también lo había edificado, porque hasta ahora es que se va a separar de Abraham, y él había vivido también todo este proceso y el crecimiento que tuvo Abraham, pues seguramente también lo tocó a él, porque recuerden que pese a que aquí mismo se habla de que ya Sodoma y Gomorra tenían estaban contaminados bastante de pecado, ya el Lot por su conducta ya viene siendo una persona bastante respetada, pese a todo lo que experimentó en este lugar de Sodoma y Gomorra, que eran lugares de bastante decadencia humana en cuanto a pecado, ¿ya? Entonces dice, pero aquella tierra no daba abasto para aquellos que habitaran juntos, pues porque su posición era mucha y ya no podían habitar juntos. Hay muchos dicen que esto también se debió a que el Padre le cumplió a Abraham en sus planes, porque bien recuerdan, Lot viene siendo hijo de un hermano de Abraham que murió, porque lo que se cuenta y lo que narra uno de los libros apócrifos es que Abraham y uno de sus hermanos fue sentenciado por el rey de una de las potencias en su tiempo, debido a que ya se conocía la profecía de que por medio de los o sea, ya se manejaba el antisemitismo, de que por medio del linaje de Sem, pues el Padre iba a levantar un gobernador, y pues esto ya se sabía, y Abraham y su familia en cierta medida fueron atacados, y pues cuando ellos son según echados en un horno de fuego, Abraham logra sobrevivir, pero su hermano no, porque en realidad la promesa, esta profecía iba a reposar sobre Abraham, que según Abraham ni Abraham mismo lo sabía, que ya Abraham lo sabe cuando ya él huye a Ur de los Caldeos, vivió un tiempo allí, que es lo que muchas de las cosas que conseguí, que es lo que hemos venido aprendiendo de la cristiandad, lo que narran algunos libros apócrifos, y que algunos comentaristas, pues, sus declaraciones podían estar bastante ligadas, pese a que rechazan el cristianismo y todo ese tema, sus comentarios pueden estar un poquito entrelazados con esto que le estoy comentando. Sin embargo, hay que seguir estudiando, hay que seguir avanzando. Entonces, ¿qué pasa? Que Abraham se sentía comprometido con el bienestar de Lot, porque obviamente él muere, él ve morir, según se supone que ve morir a su hermano en ese horno, pero que él no le pasa absolutamente nada, ¿ya? Sin embargo, según
También hubieron personas tocadas en ese lugar que no dejaron que Abraham fuera visto que sobrevivió a esa sentencia injusta que ellos sufrieron, y que Abraham escapa a Ur de los Caldeos y que fue llamado por el Señor y es que viene. Obviamente Abraham se siente responsable del bienestar de los, porque una vez el padre le habla, él le pide que se retire prácticamente de su familia. De lo que se presume, con todo lo que revela el hebreo, que no se separe, es de su esposa. Pero él se le pide precisamente tres cosas: que se aparte de toda la creencia religiosa que heredó de su familia, ni siquiera del lugar donde estaba viviendo, de los calderos, sino de la religiosidad de su familia, de su tierra, de su territorio y de su parentela. Y de su parentela habla de su familia. Pero que Lot hizo planes porque se sentía comprometido con el bienestar de su sobrino Lot, pese a que también sus padres ya eran personas bastante avanzadas de edad. Y pues él se sentía pues con la vigorosidad de joven porque él en cierta medida, hablando de años, la cantidad de años que podían vivir ellos, él salió joven. El Señor le habla creo que a los 75 años. Y pese a que hoy en día nosotros podemos cumplir 75 años y ya lo sentimos, mejor dicho, viejitos, pues en aquellos tiempos, sobre todo con la cantidad de años que podían vivir y la salud con la cual se gozaban todavía en esa época, pues podía decirse que era joven, pese a que ya él había también desistido de ser padre de familia. Ya. Entonces pasa, mis queridos hermanos, que miren todo lo que revelan estos versículos, que quería hacer una enseñanza corta, ni siquiera me apoyé en otros textos porque todo lo que enseña estos primeros versículos. Entonces, mi querido hermano, pasa eso. Pasa de que el Señor en cierta medida le cumple, porque le cumple en tanto al bienestar financiero de Lot, y el Señor también al parecer derrama su gracia sobre Lot, y empieza Lot a comportarse, pese a que se va a ese lugar lleno de pecado, empieza a reflejar la luz del Padre sobre esta ciudad. Pero como bien aprendimos en la paracha pasada, a veces nuestra justicia, el compartir Torah, habla también de juzgar para sentencia a aquellas personas que son receptoras del mensaje que el Padre pone en nuestra boca. Entonces, obviamente aquí ya ellos, me adelanto un poquito, ya ellos se apartan. Obviamente aquí no había recursos. Si el Padre los quería juntos, pues había hecho lo que hizo el Mesías en su momento, que multiplicó los panes y los peces, para que obviamente se mantuvieran juntos. Pero se especula de que, hombre, sí, el Padre quiere que perseveremos juntos pese a nuestra dificultad de convivir sanamente, pero que también nosotros también somos llamados a ser esparcidos a las naciones para llevar el mensaje de salvación. Y obviamente estos tiempos no eran ajenos. Abraham, en toda su travesía, recuerden que él llega a la tierra de Canaán, pero también sigue. Después de eso, sí, él compra el territorio de Canaán y él sigue obviamente llevando ese buen testimonio, esa buena luz que en su madurez obviamente recibe de parte del Padre, y empieza a hacer las cosas bien, pese a que se sigue equivocando, pese a su madurez. ¿Ya? Entonces, obviamente eso habla. Una de las parachas yo me adelanté en una de las parachas donde expliqué cómo estas tribus iban a llevar el evangelio. Las tribus, cuando nosotros vamos cuando se repite en el libro de Deuteronomio, en la última parachá que estudiamos el libro de Deuteronomio, cuando se repite lo que se habla en Génesis acerca de cada una de estas tribus, yo en su momento, una de las parachas más adelante, de cómo precisamente estas tribus están llamadas a comprometerse con el tema a comprometerse con el tema de compartir el evangelio, a comprometerse a llevar la justicia. Ya, porque cuando nosotros llegamos a la última parachá de Génesis, las labores que tenían estas primeras tribus que eran mencionadas en esta parachá, refleja de la santidad, habla del tema de la santidad y del compromiso que tenían estas tribus de mantener el territorio de Israel como esa sombra de lo que viene a venir. Es decir, el buen comportamiento, la santidad, manejar los conceptos adecuados del amor bíblico, que se basa en la justicia, en la compasión y en la esperanza de que el Padre pues nos lleva al crecimiento. Entonces pasa de que pareciese de que este capítulo de la última parashá que estudiamos en el libro de Deuteronomio, pasa de que refleja el compromiso que tienen que tener estas tribus de mantener la santidad y la obediencia natural dentro del pueblo. Y pareciera que el resto de las tribus, las otras 6 tribus, tenían el compromiso de
llevar la Torá al resto de las naciones, porque obviamente el Padre ya habla de que los va a bendecir en los puertos y que iban a navegar, que se iban a encontrar con los tesoros que se hallaban bajo la arena, pero era todo lo que ellos iban a encontrarse y todo lo que aún el mundo en su pecado iba a hablar de la Torá, porque como bien en su momento tuve una conversación con una de mis hermanas acá en la congregación, todas las religiones en el mundo en cierta medida son una copia de la Torá contaminada de pecado, contaminada de la maldad que nace de nuestros corazones. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos se separan precisamente por eso. Lot hace lo suyo, Abraham hace lo suyo y pues aquí empieza todo. Aquí empieza la separación. Dice, piénselo cómo desafortunadamente empieza esto. Entre personas inmaduras, las divisiones se dan por disputa, por rencilla, pero fíjense la diferencia de cómo se da cualquier tipo de separación con personas maduras. Que esto me recordó mucho lo que repetidamente nos cuenta nuestros pastores acerca cuando ellos ya se van a independizar de la congregación donde ellos nacen como servidores del Señor. Entonces dice, y hubo disputa entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. En aquel tiempo el cananeo y fereceo habitaban en el país. Y dijo Abraham a Lot, te ruego que no haya contienda entre tú y yo, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. ¿Acaso no está toda esta tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Es decir, ya hay contienda, pero como dije en su momento, en las congregaciones siempre hay contienda. El Mesías lo dejó claro. Dentro de la congregación, desafortunadamente sí se vieron cosas tristes cuando andábamos en la cristiandad. Y que el Padre cuando nos lleva este proceso, es triste decirlo y puede sonar hasta chisme, pero muchas de estas personas que se dejaron llevar por el furor de momento, por lo que había en su corazón, pues cayeron y se deshonraron porque también fueron buenos servidores, pero quisieron atacar el buen servicio que muchos de nuestros líderes en su momento pues estaban haciendo para la gloria del Padre, pese a que estábamos en una doctrina errada. Lo rechazaron y lo criticaron y hablaron de una manera bastante triste, pero eso hubo una rencilla. Y pues en su momento el Padre puso en mi voz una de las parachas, hombre, nosotros siempre vamos a tener contienda, nosotros siempre vamos a tener diferencias. El Mesías lo dio claro que la cizaña va a estar ahí y que cuando el Padre, los labradores dicen, arranquemos la cizaña, no, porque le van a hacer daño al trigo. Y es porque todo este proceso aún nos edificó para nosotros ser perseverantes, y pese a lo que la cizaña pueda dañarnos, también nos edifica, también nos fortalece. Ya, también nos edifica, y todo eso porque la gracia del Padre, la compasión del Padre, su fidelidad está en nuestras vidas y nos sigue preparando, pese a todas estas circunstancias, a ser servidores perseverantes, ser seguidores perseverantes. En su momento lo dije, que si bien la cizaña, la labor de la cizaña es ahogar al trigo, el del trigo es perseverar. La cizaña es un matorral que se enreda como que entre los pies del trigo. Y el deber del trigo es que sea rectecito apuntando hacia arriba. Y entonces pasa de que, hombre, eso es lo que nos toca a nosotros. Ya, que en su momento listo, la cizaña nos puede ahogar. Que si nosotros no crecemos de manera sólida, no tenemos un buen carácter, pues la tritoña nos va a ahogar y nos va a aplastar. Pero si nosotros crecemos de manera sólida, vamos a perseverar. Y en su momento vamos a hacer muy poca sombra para ello. Es decir, nuestra labor en cierta medida, si vemos esta parábola de manera literal, en cierta medida no es ahogarlo, pero sí crecer y ser delgadito para que pese a su pecado, la gloria del Señor, la luz del Señor lo siga confrontando. Que sea nuestro comportamiento, la obra que el Padre está haciendo en nosotros, el crecimiento que estamos teniendo nosotros, nosotros seamos como que una sombra de lo que ellos debieron ser, y que pese a que nosotros vamos a ser delgaditos, que no vamos a ocupar mucha sombra, la luz del Padre, que por la cual estamos teniendo nosotros nutridos, lo siga confrontando. ¿Ya? Y que en su momento que desafortunadamente la cizaña va a morir, porque obviamente no se va a alimentar bien, y pues va a morir y posiblemente sea parte del Señor y desafortunadamente, tristemente, vuelvan al mundo o se conviertan en trigo. El Padre haga la obra y se convierta en el trigo. Ya, y que sean confrontados sus pecados y que avancen en cuanto al crecimiento que el Padre les demanda.
¿Ya? Entonces, ¿qué pasa, querido hermano? Que esta es la manera en que se va a identificar una persona madura. Esta es la manera en que se va a identificar una persona que ya avanzó en cuanto al crecimiento del Señor. Que se presenta un conflicto y dialoga con pasividad, que dialoga con amor, que dialoga con respeto, que no deja de lado la hermandad. Que no deja de lado la hermandad. Que listo, en su momento yo pude haber sido grosero, que en su momento yo pude haber sido inadecuado. Eso hace parte del crecimiento. Eso hace parte del crecimiento. Y que nosotros reconozcamos eso hace parte del crecimiento. Y que listo, que un día de mañana yo pase una discusión y yo me comporte de manera inmadura, listo, eso hace parte del conocimiento. Ya, que a la final, como bien explica la Torá, hombre, ninguno se crea superior a los demás, sino que cada quien para evitar, obviamente la palabra, cuando hablamos de mandamientos podemos decir que esto puede ser controversial, pero sabemos que el apóstol Pablo habló de manera, repetidas veces habló de manera alegórica para hacernos entender el propósito de los mandamientos. Ya, porque el Padre dice, hombre, tú serás cabeza y no cola, listo, nosotros vamos a representar la cabeza, nosotros vamos a representar su luz, la cabeza, el verdadero rey de Israel, pero que en nuestro pecado va a haber altivez y que una de las cosas que humanamente nos puede ayudar es creyéndonos inferiores a los demás, creyéndonos inferiores a los demás. Es una práctica que recomienda el apóstol Pablo y que nos va a ayudar a controlar nuestra actividad y nuestro orgullo. Entonces, aquí hay el testimonio de dos personas maduras que crecieron, que absorbieron todo lo que el Padre les permitió absorbir en el proceso de crecimiento y que cuando hubo separación, no hubo rencilla, no hubo pelea, no hubo pleito. Fue madurez, hubo mucho amor y hubo compromiso en cuanto a lo que el Padre le había encomendado, en cuanto al ministerio que el Padre le había encargado a cada uno de ellos, de llevar a hacer luz a aquellos lugares donde obviamente reina la tiniebla, reina el gobernante de las tinieblas, como bien lo explica el Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces, y hubo disputa entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. En aquel tiempo, el cananeo y el fereceo, obviamente, fíjense, ellos estaban en lugares donde el mal comportamiento de estos pastores pudieron haber hecho que el nombre del Padre fuera blasfemado. Porque aquí, mientras habían esta disputa, habitaba el cananeo y el fereceo en los lugares donde ellos estaban pastoreando. Pero ¿qué pasó? Que la madurez de buenos líderes, obviamente se reflejó y eso glorificó el nombre del Padre. Y son esas experiencias que en su momento son más gozosas que cuando la entendemos de manera literal, Cuando la entendemos de manera teórica, de manera teórica. Cuando la ponemos por obra, el gozo es mucho mayor. Ya, obviamente aquí también pudo haber tristeza porque Abraham y Lot fueron familiares sanguíneos que crecieron juntos, que vivieron circunstancias fuertes juntos y que crecieron juntos y que obviamente la separación pudo haber sido dolorosa. Pero ahí también depende de nuestro carácter como creyentes y que verdaderamente pongamos al Señor en nuestros corazones. ¿Ya? Entonces, reflejo de madurez aquí entre estos dos caballeros, entre estos dos servidores del Señor. ¿Ya? Seguimos acá en los próximos versículos. Una sola vez. Listo. Dice, y Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, la cual ella era de regadío, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto en dirección a Sodar, antes que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. ¿Ya? Es decir, esto se relaciona mucho con lo que enseña el Mesías cuando dice, hombre, al que más se le da, más se le demanda. Lot cogió ese territorio que era bastante fértil, que tenía mejor lugares para él crecer y administrar los recursos que el Padre le dio en cuanto a todas las riquezas materiales, ¿ya? Pero obviamente le tocaba un lugar que estaba más contaminado de pecado. Dice, y lo escogió para sí toda la llanura del Jordán, partió luego hacia el oriente y se separaron el uno del otro, ¿ya? Es decir, en cierta medida, listo, Lot tenía riqueza, su tío seguramente Abraham le compartió mucha de estas riquezas que seguramente también trabajó y pues se fue a un lugar fértil. Y como bien le dice, al que más tiene, más se le demanda. Pero sí, al que no tiene, aún lo poco que tiene se le va a quitar. Porque a la final todo depende del Padre y sea mucho o sea poco lo que recibamos en nuestras manos, eso tiene que glorificar el nombre del Padre. Eso tiene que servirle al Señor de X o Y manera.
Ya, de X o Y manera tiene que servirle al Padre. Es decir, nosotros podemos irnos ahora acá al Evangelio y repasar muy bien lo que el Mesías explicó acerca de eso, pero en resumidas cuentas, lo poco o lo mucho que nosotros podamos recibir, eso es para glorificar al Señor. Si no lo hacemos para bien, eso va a ser para perjuicio de nosotros y el Señor en su momento nos va a buscar y nos los va a quitar, sea poco o sea mucho. ¿Ya? Pero aquí obviamente habla y hace honores a las cosas que el Mesías explica. Ya el Señor, al que le da mucho, le va a exigir mucho y hay poco, aún lo que tiene, si no lo usa para gloria y honra del Señor, se le ha quitado. Y si lo escogió para sí, versículo 11, y lo escogió para sí toda la llanura de Jordán, partió luego lo hacia el oriente y se separaron el uno del otro. Abraham habitó en la tierra de Canaán y luego se sentó en las ciudades de la llanura y fue plantado su tienda hasta Sodoma. Pero la gente de Sodoma era mala y pecadora en gran manera contra el Señor. Ya, ellos vienen creciendo, venían en un proceso de crecimiento personal, se encontraron con un Egipto creyente, temeroso de la voluntad del Señor, y pasó de que listo, ahora les tocó a ellos ya llegar a un territorio, por lo menos a Lot, de un territorio donde él tenía que mostrar todo el carácter, toda la madurez que el Padre le había entregado en todo el proceso que habían tenido en la presencia del Señor, y pues hacerle frente a un pecado, a ser portador de la luz del Señor, desafortunadamente para estos territorios para juicio, no para salvación. Ya, planes del Señor, planes del ser humano. Luego en su momento quizás pensó en el bienestar de sus recursos materiales, pero no estaba entendiendo que él le era bastante, él se le estaba entregando más porque obviamente su labor puede ser un poquito más fuerte que la de Abraham. Pese a que también sabemos todo lo que Abraham padece y le rescate que aún Abraham tiene que ir por lo y todo ese tema. ¿Ya? Entonces dice, listo, era pecador este versículo 12, y si Abraham habitó en la tierra de Canaán y luego se sentó en las ciudades de la llanura y fue plantado su tienda hasta Sodoma, pero la gente de Sodoma era mala y pecadora en gran manera contra el Señor. Listo, habla de todo lo que se iba a encontrar y todos los retos en cuanto a servidor del Padre, él no se iba a encontrar, pero ya iba preparado, ya iba con una madurez, ya había crecido junto a su tío para avanzar en cuanto a la emuná, a la obediencia. Entonces sigue diciendo los versículos, ya para aquí para terminar, dice, y después que Lot se separó de su lado, el Señor dijo a Abraham, alza ahora tus ojos y mira del lugar donde estás hacia el norte y hacia el Negev y hacia el oriente y hacia el mar, porque toda la tierra que tú ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré a tu descendencia como el polvo de la tierra. Si se puede contar el polvo de la tierra, tu descendencia podrá ser contada. Levántate, recorre esta tierra a lo largo y ancho, pues a ti te la daré. Entonces Abraham alzó su tienda, se fue y habitó en el Sinar de Manré, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. Resulta y pasa de que Abraham iba a recibir el territorio, iba a hacer pues todo lo que tiene que ver con profecías, como le digo, profecías que se tienen que cumplir a pie de la letra, para que su simiente tuviera el mismo proceso de él. De hecho, se habla de que, hombre, aquí Abraham aún no había sido circuncidado. Ya, aquí Abraham no se había circuncidado. Que lo que verdaderamente hace que una persona creyente es que verdaderamente el Padre se le revele y que esta persona sea capacitada por el Padre para aceptar y enamorarse del ministerio que se les ha encargado, para aceptar y encargarse del ministerio que el Señor le había encargado, y que pese a su falla perseverara, porque listo, hermano, sobre todo a personas que podían vivir en un entorno donde siempre eran juzgados, sobre todo nuestra generación que fue, y las generaciones de nuestros mayores acá en la congregación, nuestros padres de familia, que fueron criados en una generación que estaba esperando era el mal comportamiento. Es muy poco la manera en que nosotros de pronto fuimos recompensados con expresiones de cariño por nuestro buen comportamiento. Siempre nuestros padres de familia estuvieron pendientes fue a nuestro error para corregirnos. Y obviamente tenemos que tener cuidado porque nosotros hemos heredado una manera de autodañando, juzgándonos demasiado fuerte a nosotros mismos. Lo digo porque por lo menos me pasó a mí y sé que por lo menos la generación de nuestros padres de familia, que son nuestros mayores acá en la corazón, vinieron de ese tipo de crianza y pues pudieron haber tenido, obviamente siempre hay excepciones, la gloria sea para el Señor,
de personas que pronto pueden dar testimonio y glorificar al Padre, que vinieron de familiares bastante cariñosos, pese a lo fuerte que pudieron hacer la crianza de otras familias, de otros entornos familiares. Entonces pasa de que hay que tener mucho cuidado, porque listo, nosotros a medida que vamos creciendo delante del Padre, cometemos una falla que religiosamente y socialmente puede ser grave. Por ejemplo, que yo en algún día caiga en fornicación, una cosa, mejor dicho, grave, gravísima, que si yo hago eso, hasta mi pastor puede desistir de mi ministerio, de sacarme, si no, David, este es un pecado que, y listo, mi pastor puede ser maduro, mis dos pastores pueden ser maduros y pueden decir, hombre, David, tú puedes perseverar en este testimonio, pero por los débiles en la fe, toca que a mí me remuevan del cargo, y pues listo, ya pedí el honor de servirle al Padre. Ya, el hecho es que yo mismo, por la manera en que vengo siendo criado, que fui criado, que aún no me he deslingado todas esas cosas, y listo, que me ha ayudado mucho a crecer, también para la crianza de mis sobrinos, porque todo que saben que yo no tengo hijos, y me ha ayudado mucho a ser un poquito más aceptado, porque yo también, así es la manera en que fui fuerte, y sobre todo la mala interpretación que podemos ver de algunos mandamientos que el Padre estipula acerca de la crianza de los niños. Yo puedo haber sido fuerte con mis sobrinos, pues así uno también puede ser fuerte con uno mismo, y pasa de que listo, pese a que podamos tener líderes maduros, por los débiles en la fe, les toca ser un poco severo con cualquier pecado que religiosamente y socialmente sea condenado que deba ser condenado para dar ejemplo. ¿Ya? Entonces, queridos hermanos, pasa de que hay que avanzar, y que así como Abraham y Lot, que cometieron errores, pese a los errores que cometieron, avanzaron, perseveraron. Entonces hay que tener mucho cuidado de decir bien el juicio que podemos tener de los de afuera, de los que no son creyentes, de donde los inmaduros creyentes, a nuestros líderes, por los débiles en la fe, les va a tocar usar a los que vamos creciendo, a los que vamos avanzando en ese liderazgo. Le va a tocar exhortando, dando una disciplina ejemplar por los débiles en la fe. Porque gloria a Dios si todos fuéramos maduros. Si alguno de nosotros llegara a caer en un pecado tan aberrante como ese, pues fuéramos llamados a un proceso de ¿cómo que se llama? De reconocer nuestra falla, pero después regresar al ministerio y seguir sirviéndole al Padre. Porque sabemos que Abraham desafortunadamente cae en fornicación, aún después de lo que es confabulado por su esposa, porque su esposa obviamente si lo conlleva eso, él cae en eso, pero obviamente si nosotros vemos, si bien hay que revisar, porque esos textos creo que no los he revisado desde el punto de vista hebreo, Abraham al parecer sí, pues puede, pese a los hijos de su esclava, fuera de eso sigue teniendo más concubinas y cae, pues, si bien podemos decirlo, en fornicación. Y pues pese a eso, Abraham creció mucho delante del Padre, le sirvió bastante al Señor. Después de su muerte, ha sido una persona honorable en toda la historia del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, del pueblo judío, y pues hoy por hoy su buen testimonio habla borra todo ese mal comportamiento o sabe eclipsar el mal comportamiento que pudo haber tenido. La luz del Padre que derramó sobre él pudo eclipsar todo su mal comportamiento. Así pasa en nosotros. Listo, desafortunadamente estamos en comunidades donde hay débiles en la fe. Nosotros los líderes, por mucha madurez que tengan, tienen que exhortar de manera ejemplar a los ministros que ya vayan creciendo en cuanto al servicio del Padre, teniendo presente de que todos estamos llamados a servir y que ningún ministerio está por encima del otro. Ya, que obviamente tenemos que reconocer que también está el tema del honor, el honor de servirle al Padre, las bendiciones que repercute servirle al Padre en cuanto al espiritual y en cuanto al honor, que en su momento lo definimos como el respeto superior que, por ejemplo, mamá y papá deben recibir, pese al respeto que yo tengo que tener por todos los seres humanos, el respeto que tengo que darle a mamá y papá, que el Padre me demanda, ¿ya? Entonces, mis queridos hermanos, pasa eso. Nuestros pastores, por muy maduros que sean, por los débiles en la fe, deben condenar, deben exhortar
de manera ejemplar y enfática en mal comportamiento de algunos de nosotros los ministros, hablando de los que podamos compartir Torah, de mis hermanas que hacen la congregación, de las que nos consienten con las meriendas, del cuerpo administrativo, de todo, de los maestros de niños, de todo. Por los débiles en la fe, deben sernos empleados. Que si bien todos fuéramos maduros, hombre, como lo que habla el mismo texto del Evangelio, hombre, si un hermano pecó, pues ve y exhórtalo, y si él se arrepienta, pues habrá ganado un hermano. No se perdió. Fuiste usado para que la gracia del Padre lo ayudara a recapacitar y volviera a ejercer el ministerio. Pero por los débiles en la fe, nuestro comportamiento tiene que ser fuertemente sentenciado para ejemplo del resto de la congregación. Entonces, queridos hermanos, aquí concluimos con un texto de la Haftará número 41. Obviamente la Haftará tiene versículos, a partir del versículo 27 del capítulo 40 del libro de Isaías, culmina acá en capítulo 41, unos versículos más adelante, y pues traje estos versículos, este solo versículo lo traje para concluir. Guardad silencio delante de mí, oh tierra lejana. Renueven su fuerza las naciones y acérquense y hablen. Injustos vengamos a juicio. Obviamente aquí esto habla acerca de el momento en que el maduro de los maduros, nuestro creador hecho carne, obviamente con todo lo que hemos venido aprendiendo acerca de esta traducción de mi pastor José Alfredo, obviamente cuando él venga y nos llame a todos y entremos a juicio. Guarden silencio delante mío, tierra lejana. Es decir, el Padre va a juzgar, como bien lo dice la profecía, todas las naciones van a gobernar en un futuro bajo la expectativa de la Torá, bajo la expectativa de este Mesías que se nos revela, que nosotros debemos en estos momentos irradiar su luz, requinar su luz hacia los demás, para que desde ya las naciones vayan siendo juzgadas para salvación o para juicio, y que en su momento nuestro Mesías va a ser la expectativa de las naciones y el Señor las manda a callar, porque ¿qué hace el enemigo una vez nos condena? Va y nos juzga. Mientras nos tienta, va y nos juzga. ¿Qué esperaba el enemigo de Job? Que Job se equivocara para que después fuera a juzgarlo. ¿Qué pasó? Y eso está en toda la narrativa de la Biblia. El enemigo primero hace que tú caigas, te tienta, y después va y te juzga según la Torá, porque sabe más Torá que nosotros. Sabe más que Torá que nosotros. Va y nos juzga. Y eso es lo que hoy en día hace el mundo. El mundo te tienta. El mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas. ¿Qué pasa? Que el mundo te tienta, te va a tentar, y después que te tienta, va y te juzga. Ya. Después que te dice, hey, te tomaste esta cervecita, pero es para juzgarte. Después, mira, haz esto, haz lo otro, pero después, te juzga. Eso mismo es muy complejo que un creyente se pueda confiar en una persona que no esté entregada al Señor. De pronto, por ejemplo, con el tema de la bebida, que sabemos que el Señor condena en la borrachera, más no el tomar bebida. De hecho, se nos demanda tomar vino en la Santa Convocatoria. Pero hay otras bebidas alcohólicas que un creyente se va a abstener de tomar debidamente, primeramente a los débiles en la fe, y segundo porque, hombre, tú te pones a confiar en el mundo y no te extraña que te traicionen. No te extraña que más adelante se ponga a hablar a tu espalda que tú estuviste tomando. Ya, pese a que la Biblia, el Señor te va a condenar. Pero el Señor en su momento va a hacer un tate quieto a ese tema. Va a hacerle un tate quieto a ese tema. ¿Y qué va a hacer? Va a mandar a callar al enemigo, a las naciones. Callen, guardad silencio delante de mí, oh tierra lejana. Renueven su fuerza a las naciones y acérquense y hablen. Y juntos vengamos a juicio. Es decir, listo, todo el mundo se va a callar. Toda rodilla se va a doblar y va a glorificar y exaltar el nombre del Padre, va a reconocer el gobierno del Mesías. Ya, y todos van a ser juzgados, tanto nosotros que nos sometemos a juicio diario, porque una de las cosas en la cual nosotros estamos adelantando cada vez que entramos a oración es entrar a juicio. Nos asinceramos con el Señor, abrimos nuestro corazón, y ¿qué le vamos a tapar al Señor? Todo se lo confesamos, y pasa de que ahí nos estamos sometiendo a juicio, nosotros nos estamos adelantando. Ya, cállense, porque ellos mismos ya vinieron a confesarnos. Cállense que ellos mismos ya vinieron, y ya ellos fueron maduros, ellos no fueron pleitiosos, no estuvieron en contienda, no estuvieron en inmadureces, no estuvieron en ridiculeces, y ya se confesaron. ¿Qué van a decir? Guarden silencio.
vengan ustedes y entren en juicio ahora ustedes. Ya yo los juzgué, yo les derramé mi gracia. Yo, si los perdoné esos problemas de nuestro Salvador hacia nosotros. Callen, guarden silencio delante de mí, oh tierra lejana. Renueven su fuerza a las naciones y acérquense y hablen. Y juntos vengamos a juicio. Ya, este es el mensaje que también se le está dando a todo el pueblo que está esparcido entre las naciones. Porque obviamente van a venir juntos. Y obviamente vamos a ser pasados, vamos a ser inscritos en el libro de la vida los que somos salvos por gracia, y los que obviamente son condenados por la obra del Padre en nuestras vidas, por el juicio que ya está emitiendo, por la luz que se supone nosotros debemos estar irradiando en el presente. Entonces, mis queridos hermanos, esto es todo. Aquí pues referencia bibliográfica de esta página que, mejor dicho, tiene lo que ustedes menos se pueden imaginar. Una página bastante completa, que ya años sobre años que nuestro pastor pese a que mi pastor me dio mucho más material para estudiar, esta página tiene mucho contenido, demasiado contenido, y que es muy edificante. Y que obviamente, independientemente de todos los referentes, de todo lo que podamos nosotros investigar, todo lo que podamos nosotros aprender, está todo filtrado, como lo dice mi pastor, en la Torá y en la presencia del Padre. Que sea mucha oración nosotros dialogando con el Padre, y el Padre, que como en su momento muchas veces lo he sentido, siento que el Padre está ahí al ladito, hablándome y diciéndome todas las cosas que yo le he podido compartir aquí en estas parachá. Entonces, mi hermano, esa sería la parachá y haftará del día de hoy. Esta vez lo hice desde mi casa con mi teléfono, porque desafortunadamente en los lugares que pueden hacer favor también tienen bulla. Recuerden que no solamente Cartagena está en estos desórdenes, estos pueblos aledaños también celebran en cierta medida estas fiestas de independencia, y pues desafortunadamente mis familiares que me hacen el favor cuando lo hacemos las transmisiones acá para evitarme la cantina que tengo enfrente, pues también tenían bulla. Entonces pasa de que por eso lo hice acá desde mi teléfono, y porque mi computadora, como pasó en su momento, es bastante lento, y pues tiene problemas para después la transmisión. Espero que se haya escuchado bien. Por ahí fue mi hermana Doris la que tuvo problemas, pero creo que ya lo solucionó porque no ha vuelto a notificar nada. Entonces, mis queridos hermanos, espero que cualquier aporte, ya saben, los que nos acompañan en las transmisiones de Facebook, de YouTube, lo pueden hacer por medio de los comentarios. En su momento se les responderá. Cualquier aporte, cualquier inquietud, nos las hacen. Acá una vez se finalice la transmisión, podemos hacer aportes, inquietudes a cada uno de nuestros hermanos acá en medio de la transmisión. Y pues, no siendo más, demos gracias al Padre, y pues cerremos la transmisión para que posteriormente mi pastor